Bueno, hola a todos, acá Anima Mater en otro video de review de reseña, haciendo también un poquito de historia. Hoy vamos a hablar del oráculo Belín. Es un oráculo de los clásicos europeos, entra dentro de la gama de los oráculos predictivos y adivinatorios. Forma parte, como les decía, de lo que se considera los oráculos clásicos europeos, como por ejemplo el Lenormand, la Vera Sibila, el Wiedemeyer, el Kipper, el Sigeuner, el oráculo de la Zingara y demás. Es un oráculo mundialmente súper reconocido, muy famoso, es un clásico, la verdad, en cualquier lugar del mundo donde lo mencionemos, en ambiente de cartomancia, van a saber de qué estamos hablando. En este caso yo voy a reseñar el que utilizo de la marca France Card. Es un oráculo importado de origen francés, se llama Camoin Belin, lo encuentran con ese nombre. La verdad, hay que decir, no es de los más económicos, pero realmente su calidad lo vale, porque es tanto el soporte físico de la caja como la baraja son de primerísima calidad. Estamos hablando de un oráculo casi de lujo, ¿no? La cajita súper resistente, de un material duradero, no estas cajitas que solemos encontrarnos de un cartón muy endeble, que la verdad en general no nos sirven para conservar nuestros mazos y tenemos que recurrir a bolsitas. Esta realmente es una caja que permite la conservación del mazo sin que se dañe. El librito, a diferencia de los clásicos libritos blancos que suelen venir en más de un idioma, viene únicamente en francés, inglés y alemán, lo cual es en principio una limitante, pero bueno, si alguno conoce de esos tres idiomas, la verdad está muy bien el librito, ayuda, no es como la mayoría de los booklets blancos que solemos encontrar, especialmente en los mazos de tarot, que en general los descartamos porque el contenido es muy vacuo y ambiguo. La verdad, este está muy bien, están muy bien explicados los significados de las cartas, muy bien explicados la división de cada grupo planetario, hay un poquito de historia. La verdad, bueno, está muy bien, es de muy buena calidad también el manualcito, el librito. Así que, habiéndoles contado un poco respecto al soporte material de esta baraja, vamos a empezar a hablar ya en concreto de el Belín que vamos a reseñar hoy. Esta es la baraja. La verdad es de un cartón súper resistente, de muy buena calidad, no es flexible, es mate, me encantan los colores, eso es algo que me parece que contribuye mucho a la lectura. Las cartas brillosas, además de que suelen tener ese plastificado que resbala mucho a la hora de barajar, hacen en general un contraste que suele resultar un poco confuso dependiendo de la luz ambiente que uno tenga. La verdad, esto es un material excelente, por su opacidad, por la calidad del cartón, la verdad es espectacular. Incluye una carta de presentación, incluye una cartita de puño y letra de Marcel Belin con una dedicatoria en francés, idioma que yo no domino, pero bueno, hablando estrictamente de la calidad de este mazo, lo recontra super archi recomiendo, porque es de excelente calidad. Hay opciones más económicas, cuya realmente calidad no conozco. Hay versiones del Belín, lo que se llama Belín clásico, que es lo que vamos a reseñar hoy. Después están los Belín modernos, que ya inclusive están digitalizadas
las imágenes y bueno, se les da como inclusive temáticas, como pasa también con el Lenormand, donde bueno, está el Lenormand pagano, el Lenormand celta y demás. Lo mismo pasa también con el Belin. A mí lo que me parece es que, siendo una herramienta que tiene la antigüedad que tiene, donde el dibujo se pensó con un sentido y buscando transmitir un mensaje, para mí cuanto más vayamos hacia el original, cuanto más nos acerquemos al original, más cerca estamos también de la idea primaria que se quiso transmitir. Bueno, mientras les muestro un poquito cómo empieza el mazo, les hablo algunos minutitos de la historia de este oráculo. El oráculo está diseñado, dibujado, ilustrado por Edmond Villedau en aproximadamente 1845. Se cree, no hay mucha historia respecto a eso. Villedau era, disculpas, el francés mío es malísimo, lo aviso de antemano. Él era un famoso vidente y cartomante de Francia en ese momento, alumno de Madame Lenormand, lo cual ya es signo de maestría. Ilustró estas cartas y es todo lo que sabemos de él. Mucho tiempo después aparece en escena Marcel Belin. Marcel Belin, en la década del 50 en Francia, fue un visionario, un vidente, un cartomante muy famoso, muy reconocido. Se lo cita en libros, se lo citaba en revistas, era convocado inclusive a programas televisivos de corte esotérico. La cuestión que se hace de estos manuscritos, de estos que no son manuscritos, de estos bocetos, de estas ilustraciones, de forma casual, una consultante de él, que tenía una casa alejada de la ciudad, le dice que encontró un montón de material en una habitación de la casa, que si le interesa venir a revisar a ver si encuentra algo que le parezca que valga la pena, porque si no, bueno, va a quemar todo. Va a Belin y entre todos los papeles y todo lo que existía en esa habitación, termina encontrando estas imágenes firmadas por Edmond Villedau, con fecha de 1845, y él lo que encuentra son los dibujos, ¿no? Al instante descubre la potencialidad que tenían estas imágenes, la fortaleza, el mensaje oculto, digamos. Inmediatamente dice: esto la verdad no es para desperdiciar, ni lerdo ni perezoso. Belin, con las imágenes que encuentra, da forma al oráculo. Lo que hace es crear un oráculo con las imágenes que encuentra. Entonces, bueno, asigna nombres a las cartas, les da una numeración, le da una estructura al mazo, que es la que hoy conocemos, y lo convierte en lo que hoy existe como oráculo Belin. La primera impresión del mazo es en 1961 y lleva el nombre de Belin en honor a Marcel Belin, que es, bueno, quien lo dio a conocer al mundo y quien le dio forma. Entonces, fíjense que si estamos diciendo que la primera impresión de esto es del 61, no estamos hablando de un oráculo tan antiguo como, por ejemplo, la Vera Sibila italiana, que es de el siglo XVIII, inicios del siglo XVIII en Italia, ¿no? O el Lenormand, que estamos hablando de el 1800. Es un oráculo un poco más nuevo, y de ahí también que son un poco más modernas sus imágenes, si nos situamos en la época, ¿no? O sea, un visionario
Villadieu, porque la verdad un estilo completamente disruptivo para lo que son las ilustraciones del 1840 y algo, que fue donde supuestamente él ilustró esto. Así que bueno, la verdad un oráculo con mucha historia, con la intervención de dos cartomantes muy reconocidos y muy prestigiosos. Bueno, ¿cómo está compuesto? Vamos a entrar ahora sí a hablar netamente del Belín. El Belín está compuesto por 53 cartas en total, 52 numeradas y una sin numerar. La carta sin numerar es la que abre el mazo, es la carta azul, se llama así, ese es su nombre. Es más bien un celeste, yo de hecho la llamo la carta celeste. La carta azul, básicamente el significado que tiene es el azul del cielo, ¿no? Es la carta del universo presente, de la espiritualidad, de la divinidad, de la asistencia divina, de la asistencia del universo. Es una carta súper positiva, es una carta que tiene la particularidad de endulzar, suavizar, si se quiere, las cartas con connotación negativa y potenciar las cartas con connotación positiva. Entonces realmente es una muy linda carta, es muy deseada su obtención a la hora de las lecturas. La carta número 1 es la carta de la llave, obviamente, es la que abre, es la que inicia el recorrido del Belín. El concepto de interpretación es simple, lo que todos podemos imaginar que represente una llave, ¿no? Una apertura, un inicio, algo nuevo, un negocio, una pareja, un trabajo, demás. La carta número 2 es la estrella del hombre, la carta número 3 la estrella de la mujer. Ambas representan al consultante, si es masculino o femenino. En el caso de la estrella del hombre puede representar al consultante masculino, y si la consultante fuese una mujer nos va a hablar de la presencia de una figura masculina muy importante en su vida, que exista, haya existido o esté por aparecer. Puede hablar de un padre, un esposo, un jefe, un hermano, un abuelo. Lo mismo ocurre con la carta de la estrella femenina, de la estrella de la mujer. Después, bueno, habiéndoles contado de estas 4 cartas, vamos a hablar ahora un poco de cómo es la estructura del Belín. El Belín es un oráculo que, a diferencia de los otros que hemos visto, incorpora en su estructura imagen evocativa con astrología. Esto es algo novedoso y que aporta realmente mucho a la interpretación del oráculo. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo es esto. Las 49 cartas restantes, porque ya vimos 3 numeradas y una sin número, se componen de 7 grupos de 7 cartas cada uno. ¿Cuáles son estos 7 grupos? Bueno, estos 7 grupos están representados por los 7 planetas personales. Acá voy a hacer una breve mini clase de astrología muy básica. En astrología existe lo que se llaman los planetas personales, que son los planetas que están más cercanos al Sol y que son los que tienen influencia directa sobre la persona, sobre el ser humano en una carta natal. Los 7 planetas personales son los que tienen directa influencia energética sobre aspectos de la vida de la persona. Son los planetas que están más cerca del Sol, Sol incluido. Luego vienen los planetas transpersonales,
que son los que están más lejos del Sol, que tienen influencia directa sobre el colectivo. Entonces pueden afectar a un país, a una región, al planeta, etc. Pueden afectar por décadas, por un siglo a un planeta, porque al ser muchísimo más lento su tránsito, es mucho más lenta, dura muchísimo más su aspectación. Los 7 planetas personales, entonces, en astrología son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Cada uno de esos planetas claramente tiene un significado, aporta una energía especial, específica, tiene características propias que aportan y definen las expectaciones que van a producir sobre la persona. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando hablamos del Sol, estamos hablando de una energía muy luminosa, de brillo personal, de impulso, de energía creadora. Cuando hablamos de la Luna, estamos hablando de algo más introspectivo, más inestable, más cambiante, de mucho más emocional. Y bueno, a cada planeta se le va dando su significado. Ahora les voy a contar un poquito más en detalle. Claramente en este oráculo las definiciones, las características de cada planeta personal están muy estereotipadas y muy lineales, contadas de forma muy lineal, porque, a ver, como todo en la vida, todo tiene su sombra y tiene su luz. Entonces, bueno, necesariamente la Luna no es un planeta negativo, su energía no es negativa de por sí, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, lo mismo que Marte. O sea, reducir a la energía de Marte al conflicto, a la pelea, al ego y demás es un poco lineal, porque la verdad es que Marte en su luz tiene un montón de cosas positivas para aportar. Pero bueno, en rasgos generales nos orienta y nos aporta el significado de las cartas, porque es lo que generalmente uno asocia de primeras al planeta en cuestión. Entonces, bueno, esto hace a las claras que aquellos planetas que están aquellas cartas que están aspectadas por el Sol, las que pertenecen al grupo Sol, sean cartas positivas, cartas muy buscadas en una tirada. Las cartas de Venus lo mismo, mientras que por ahí las cartas de la Luna, las cartas de Marte, es lo que tienen la connotación de cartas negativas, lo que a veces se llama las cartas malas. Y después están las neutras y que en realidad algunas tienen más de negativo que de neutra. La realidad es que en este caso la energía del planeta aporta muchísimo a la interpretación, adiciona a la interpretación de cada carta. No está puesta al azar, realmente suma, y es importante que a la hora de interpretar nosotros conozcamos un poco acerca de esas energías de ese planeta, porque nos va a situar un poco en la lectura. Entonces, bueno, vamos a hablar, les voy a mostrar las cartas del grupo 1, las cartas del Sol, que como ya les dije son cartas muy hermosas y muy positivas. Tenemos la natividad, el éxito, la elevación, los honores, el pensamiento y la amistad, el campo y la salud y los regalos. Esto es grupo Sol. Luego tenemos el grupo de la Luna.
cartas, estamos hablando ya de cartas con connotación negativa. Volvemos otra vez a una imagen con el gato asociado a cosas feas. Discrepo con esto 100%, pero bueno, no, en muchas culturas, así como se lo considera un animal sagrado, en muchas otras se lo asocia con cosas negativas y evidentemente en esta época responde a eso. Entonces, cartas de la luna, tenemos la traición, representada con el gato, la partida, la inconstancia, el descubrimiento, el agua, la torre y la enfermedad. Después tenemos entonces las cartas de Mercurio, asociadas a las cuestiones mentales, a las cuestiones financieras, a la comunicación. Tenemos entonces la carta del cambio, la carta del dinero, la carta de la inteligencia, la carta del robo y la pérdida, pobre murciélago, también siempre asociado a cosas negativas, la carta de las empresas, la carta del tráfico, la carta de las noticias. Luego tenemos el hermoso grupo Venus, con la carta de los placeres, la carta de la paz, la carta de la unión, la carta de la familia, la carta del amor, la carta de la mesa y la carta de las pasiones. Como ven, cartas súper positivas y hermosas. Luego tenemos grupo Marte y acá vienen las no tan felices. Tenemos la maldad, el pleito, el despotismo, los enemigos, las negociaciones, el fuego, la similitud que guarda con la carta de la torre del tarot. Impresionante. Luego tenemos Júpiter, el hermoso planeta Júpiter, regente de Sagitario. Entonces, primera carta, la carta del apoyo, luego la carta de la belleza, la carta de la herencia, la sabiduría, la fama, el cambio y la felicidad. Hermosas cartas, claramente. Y cerrando los grupos planetarios, tenemos entonces a Saturno, que pobre se carga con una fama eterna siempre de cuestiones muy conflictivas en la vida personal. Entonces, primera carta es el infortunio, segunda carta es la estabilidad, tercera carta la fatalidad, la gracia, que es una de las cartas más bellas que tiene este oráculo y está dentro del grupo de Saturno. Esto no es un tema menor, es para pensarlo. La ruina también es una torre derrumbándose, muy similar al concepto de el tarot. El retraso y el encierro. Y acá cerramos entonces los grupos de los siete planetas que componen entonces el Belín. ¿Cómo se lee el Belín? A diferencia de otros oráculos, se interpreta al derecho, no tiene lectura de las cartas invertidas, es decir, las cartas tienen un único significado.
El significado se complementa, además del significado propio que tiene cada carta, se complementa con las cartas que claramente lo acompañan, porque como cualquier oráculo se lee en un contexto. Hay un montón de lecturas posibles, hay lecturas de 3 cartas, pasado, presente, futuro, problema, solución, resultado, mente, emociones, sentimientos. Bueno, hay un montón de variables de posibilidades con 3 cartas, hay lecturas con 5 cartas, lecturas con 7 cartas, donde cada carta representa un aspecto de la vida de la persona. Está la lectura astrológica, donde a cada signo o a cada casa se le asigna una carta que va a aportar una energía. Bueno, hay como todo oráculo hay un montón de lecturas posibles. Después cada cartomante inclusive construye sus propias herramientas y sus propias formas de leer. Como siempre digo, los oráculos, y también lo digo del tarot, está la definición lineal y literal del significado de la carta que viene en el libro y que todos conocemos, y después está el aporte intuitivo que cada uno pueda hacer sobre esa carta y no atenerse a la linealidad, ¿no? Esto es lo que hace que un lector pueda ser técnico, el lector de manual, literalmente, o más intuitivo. A mí puntualmente, y para ir cerrando, les estoy mostrando nuevamente las cartas, lo que me pasa con este oráculo, si bien me parece extremadamente preciso y exacto en sus respuestas, la verdad es un oráculo que responde al hueso lo que preguntás, no deja lugar a dudas o a dobles interpretaciones, es muy, muy, muy asertivo en las respuestas que da. Yo tengo un inconveniente con él, que es no logro conectar del todo con las imágenes. Es decir, yo al hacer una lectura intuitiva, la imagen a mí me aporta mucho. Entonces, por ejemplo, la imagen de la Sibila, del Lenormand, del Keeper, el Rider White, me transmite mucho. Yo observo y me detengo en los rostros de los personajes, las miradas, la postura física, el entorno, el color del cielo, los paisajes. Bueno, detalles que si está el sol, si está gris, si está nublado, todos son detalles que van aportando y que hacen mucho a la lectura intuitiva. Es decir, puedo no recordar de memoria el significado de esa carta, como hay mucha gente que se sabe de memoria de pe a palo que quiere decir la carta de la templanza. Hay otra que conoce el significado, pero también se deja penetrar y se deja invadir por lo que le evoca la imagen. A mí lo que me pasa con este oráculo es que no conecto mucho con las imágenes. No me resultan de fácil interpretación porque son dibujos bastante aniñados y como de líneas, no sé, desprolijas, no sé cómo llamarlo, qué palabra darle, pero no es algo que veo y me evoca un sentimiento o me despierta a las claras el significado o me aporta, ¿no? Como que no me tengo que atar necesariamente a lo literal del nombre de la carta y conectar con qué me dice ese nombre, qué me dice la palabra los enemigos, qué me dice la palabra tráfico, qué me dice la palabra traición. Pero ya les digo, me cuesta un poco conectar en lo visual.
Entonces eso hace que me resulte un poco, no dificultosa, pero menos divertida la lectura. Por ejemplo, esta carta, la gracia. Si yo no supiese que se llama la gracia y veo esta imagen, la verdad a mí no me evoca en lo personal ningún sentimiento. No me resulta tampoco de fácil interpretación. Hay otras, sí, bueno, esto, el infortunio, sí, bueno, una persona que pobre, está algo muy similar al 5 de oros del Rider-Waite-Smith. Pero bueno, me pasa eso. Por supuesto es algo 100% personal, pero que creo puede ser un factor no menor a la hora de decidir con qué oráculo arranco. El oráculo de Lenormand es un oráculo de imágenes súper precisas y claras. El barco es un barco, es una imagen más clásica, más renacentista, no sé en qué, impresionista. Entonces es como más fácil identificar y conectar con la imagen. Esto requiere quizás un dominio y un conocimiento mucho más profundo del nombre de la carta, porque no es una carta que tirás sobre la mesa y solo de verla ya la imagen te está hablando a las claras del concepto. A otras personas les resulta súper simple y conectan re bien con el Belín. Por eso esto es algo muy personal, tiene que ver con lo intuitivo y lo que a cada uno la vibración que a cada uno le genera una herramienta. En mi caso yo por ahí no la recomendaría como oráculo para empezar. Arrancaría con uno un poquito más sencillo y luego iría hacia el Belín. Les quería contar que no hay mucha bibliografía y este fue el único libro que yo encontré. Digamos, hay bibliografía en francés, un montón. Hay en inglés, hay material para bajar de internet. Se consigue por Mercado Libre, por Amazon, por eBay, por Book Depository. Esta edición del Oráculo de Belín de Editorial Sirio de Marina Gabler viene con una baraja. La baraja, bueno, yo la tengo, no la utilizo porque no... Me parece infinitamente de mejor calidad y me gusta más estéticamente esta, pero está muy bien, está bien la baraja que trae, es bonita. El libro es muy bueno, es muy completo, ayuda muchísimo a entender los significados de cada carta en los distintos aspectos de la vida. Trae tiradas, trae un poco de historia. La verdad, eso yo lo descubrí tarde. Vengo usando el Belín hace bastante tiempo y tuve que bucear por internet y leer material en otros idiomas como para empezarlo a entender, y mucho tiempo después descubrí este libro y dije, uy, qué lástima porque no lo encontré antes. Bueno, por otro lado eso me ayudó a conocer y a conectar más con la herramienta al haber tenido que procurarme los recursos para aprenderlo. Bueno, básicamente con esto les he contado lo básico de este maravilloso oráculo. Les sugiero, como digo siempre, buscar, ver imágenes, tocar las cartas, mirarlas y ver cuánto nos llama, si es la herramienta para mí o no, si me hallo con su estilo, si me gusta el significado, el contenido de las cartas, si me gusta esto de la asociación astrológica o no, si me vibra eso, porque quizás no conecto con nada que tenga que ver con la astrología.
Como siempre digo, esto está muy ligado a lo intuitivo y a lo que manda nuestro corazón. Así que bueno, espero haberles despertado un poco el bichito de la curiosidad hacia este oráculo y hacia el mundo de la cartomancia, que es realmente un mundo muy maravilloso, y que haya sido de utilidad y de interés el video. Me pueden seguir en Instagram como Anima Mater, y les agradezco entonces por sus likes y por suscribirse a mi canal, lo que me permite seguir haciendo estos videos que tanto me gusta hacer. Y ante cualquier duda, consulta, por supuesto me pueden dejar comentarios que siempre los respondo. Bueno, les agradezco mucho por haber estado ahí y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.